Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente esté en compañía de MXN Televisión a través de todas las plataformas en redes sociales. Soy Francisco Rodríguez y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Alberto Bullrich Ortiz. Él es presidente de la Academia de Ciencias Penales del Colegio Nacional de Abogados. Yo recuerdo que con el licenciado Bullrich me estrené como comentarista televisivo en ADN 40. Fuiste mi padrino en aquel programa. Efectivamente. Que se llamó Juzgue Usted. Juzgue Usted, efectivamente. Juzgue Usted, decía yo al final. Sí, es cierto. Y fue una experiencia magnífica porque contigo aprendí a dirigirme al público y a dirigirme a mi invitada. Fuiste muy generoso al haber sido el primer invitado de aquel programa, como lo es hoy también, al venir aquí a MXN Televisión a platicar con nuestros amigos del auditorio. Y lo cual hago de verdad con mucho agrado, con mucho gusto. Para mí siempre es un privilegio estar contigo, Paco, con los amigos de siempre y sobre todo con comunicadores de tu altura, comunicadores que, no obstante lo que se está sucediendo muchas veces en México, se atreven a decir la verdad. Y eso es un gran plus para tu persona, para tu carrera profesional. Creo que quienes colaboramos en MXN Televisión tenemos esa cualidad. Que no a todos les gusta. No, por supuesto. No a todos les gusta. Pero el periodismo es eso. Sí. El periodismo debe ser el contrapoder. Aquellos que dicen que el periodismo es cuarto poder están muy equivocados. Ajá. Porque poderosos no somos. Hay algunos colegas que son influyentes. Así es. Pero poderosos no son. No ejercen ningún poder. El periodismo debe ser el contrapoder, una especie de valladar que proteja a la sociedad, a la ciudadanía, a lo que ahora le llaman el pueblo, ajá, a la ciudadanía, porque somos ciudadanos antes que nada, somos contribuyentes, somos electores, y luego somos pueblo si quieren. Los debe proteger a la sociedad de los abusos del poder. Así es. Mira, yo creo que el periodismo es una de las actividades más nobles, más directas y sobre todo es una actividad donde te permite expresar la verdad, sin cortapisas, sin cotos de ninguna especie por ninguna autoridad, por ningún particular. Cuando tú ejerces, como lo has hecho toda tu carrera profesional, el periodismo con la lealtad a la verdad, pues tienes éxito siempre. Mira quién lo dice. Ajá. Quien todos los martes y jueves nos da lecciones de verdad, ajá, y de sabiduría. Que no les gusta, no les gusta absolutamente a nadie, que no le entienden y que no quieren reaccionar ante lo que está sucediendo en México, lamentablemente. Alberto Bullrich también es colaborador del Índice Político, el portal que dirige su servidor, y lo puede usted leer ahí martes y jueves. Aunque está permanentemente en las redes, muy interesantes sus observaciones, siempre en torno a la justicia. Y de justicia quiero que platiquemos esta mañana, si te parece. Va a ser un placer. Estimado Alberto. Desde luego que sí. Estamos a días de que las togas guinda se apoderen, ajá, de la Suprema Corte de Justicia. Como ya se apoderó la cuarta transformación, o eso que llaman cuarta transformación, de un poder de la Unión, del tercer poder de la Unión. Desde el punto de vista de un abogado en activo, muy activo además, ¿qué es lo que le espera a México después de esto? Mira, lamentablemente las perspectivas para nuestra república no son nada halagüeñas. Estamos en una situación verdaderamente de crisis en las cuestiones de procuración y de impartición de justicia. Estas reformas que han traído como consecuencia el que sean los electos, pues no van a traer más que el rompimiento del Estado de Derecho. Esos electos que ahora van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial Federal, pues lamentablemente muchos de ellos no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos, no tienen el valor moral que requiere un juez para poder emitir sentencias. Estamos en una situación que, híjole, es triste decirlo porque es nuestro México, el que está en una situación a punto, si no es que ya estamos iniciando el caos jurídico.
las determinaciones que sean emitidas por estos electos jueces, magistrados, pues no van a traer más que consecuencia la obediencia, el seguimiento a los caprichos, a las ocurrencias de otro poder, que sería el poder ejecutivo o el poder legislativo también en su caso, que va a influir muchas veces en las determinaciones, como ha estado influyendo con muchos jueces carentes de ética profesional, carentes de escrúpulos. Desgraciadamente se está perdiendo lo que tanto trabajo costó para México, el lograr con una constitución, que esta constitución, pues todos lo sabemos, trajo como consecuencia antes de ella el derramamiento de mucha sangre de mexicanos, y trajo la unión de todos esos conflictos, de todos esos intereses opuestos que estaban en confronta, para poder lograr una ley suprema que nos rigió durante mucho tiempo en esta república, y que traía como consecuencia, a final de cuentas, la impartición de justicia de manera pronta, eficaz. Lamentablemente, a través del tiempo se fue perdiendo ese espíritu de la Constitución para que se pudiera proveer justicia directamente a la nación. Empezaron a intervenir una serie de factores, y esto es detectado desde la época del neoliberalismo, meses antes de que terminara que se iniciara el neoliberalismo. Se empezó a ver un fenómeno que desgraciadamente fue permitido por las autoridades, fue autorizado, fue consentido por las autoridades, y que no lo supieron combatir. Es el fenómeno de la corrupción que se empezó a ingresar dentro del ámbito de procuración de justicia. El pretexto de esta reforma, y lo dijo muy claro López Obrador, era combatir la corrupción. Pero la corrupción no se combate destruyendo el Estado de Derecho. La corrupción se combate precisamente si las instituciones se regeneran dentro de las propias instituciones. La corrupción se combate con base, y podía haber sido combatida en la época de López Obrador, inclusive en la época del neoliberalismo, que tampoco lo quiso hacer, lo permitió, lo consintió, con base en las instituciones, con base en el Código Penal, con base en nuestras leyes, permitían hacer un combate eficaz en contra de esos jueces, en contra de esos magistrados y en contra de esos ministros sin escrúpulos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Inclusive, y este es un caso concreto, el presidente Fox nombró como ministros agentes que no tenían que tenían mucha proclividad a actos de corrupción, y esto trajo como consecuencia que dentro de la Suprema Corte de Justicia, que no lo había anteriormente, y si existía era muy aislado, las cuestiones de corrupción. Y esto, desgraciadamente, ahora México está pagando esas consecuencias por una mala asesoría, por una mala forma de gobernar, por una ocurrencia que a final de cuentas esa ocurrencia podía pensar que podía ser buena, el sanear los recintos de justicia, pero con los medios adecuados hubiera sido lo óptimo, no tratando de destruir como se está destruyendo el Estado de Derecho. Se ha seleccionado o se ha votado o han seleccionado por muchos jueces y magistrados que, independientemente de no tener la capacidad jurídica, de no tener la experiencia que se requiere para verdaderamente emitir una sentencia, pues han designado o han seleccionado a muchas gentes que tienen ligas con poderes como es el poder del narcotráfico. Ya no hablemos del poder de la ignorancia, porque eso casi todos. Mira, la Academia de Derecho Penal, de todos los contendientes, de todos los que fueron inscritos para poder acceder a los sitiales de jueces, magistrados y ministros, detectó que solo muy pocos, eran escasos los que tenían esa capacidad jurídica, esa experiencia y esos conocimientos para poder llegar a ocupar el elevado sitial de ministro de la Suprema Corte, de juez de distrito o de magistrado federal. Fueron muy pocos, quizás no llegaron a 50, fueron 40 y tantas las personalidades. Dentro de la Corte había dos propuestas, dos ministros, una ministra, magistrados con experiencia para acceder a sitiales, los había, pero desgraciadamente pues ninguno resultó seleccionado. Y no resultó seleccionado por una razón primordial, que no es afín a la ideología política o a la corriente que prevalece actualmente en el gobierno.
Y esa situación pues está dañando permanentemente o va a dañar permanentemente la justicia. Para ser un buen juez, independientemente de los conocimientos, independientemente de la experiencia, se necesita una independencia absoluta de criterio. Que su criterio únicamente vaya dirigido a impartir justicia, no a satisfacer los caprichos de jueces, de superiores jerárquicos, porque eso trae como consecuencia que la justicia ya no sea de manera imparcial. México extraña, de verdad extraña, la calidad de jueces que llegamos a tener antaño. Jueces que tuvieron la dignidad de inclusive confrontarse de manera enérgica con los presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Hay casos muy notables, el caso del señor licenciado Jiménez O'Farrill, el caso de Abelardo Cárdenas MacGregor en la época de Carranza, que con el valor, con la dignidad que debe tener todo juez, se enfrentaron al Poder Ejecutivo directamente, en el caso de Abelardo Cárdenas MacGregor, directamente al presidente Carranza. Y lo hizo ver que valía más cumplir las órdenes y los lineamientos de la Constitución que satisfacer los caprichos del Poder Ejecutivo. Y Carranza lo entendió. Lo entendió y empezó a nacer lo que era verdaderamente un Estado de Derecho, lo que era el reconocimiento de una separación de poderes, lo que nuestra Constitución republicana nos legó. Una Constitución que duró de 1917 a 2024. Así es. En 2024, esta legislatura federal, por instrucciones de el caudillo López Obrador, sepultó la división de poderes. Así es. Sepultó la democracia. Así es. Para llegar a ser juez, mucho más para ser magistrado y todavía más para llegar a ser ministro, se necesita una carrera, una preparación. Definitivamente. Una especie de meritocracia basada en el estudio, en la experiencia, en la presentación de exámenes. Se ha puesto mucho el ejemplo del piloto y del médico. Uh-huh. Vamos a poner el parangón del piloto. Un pasajero del avión que está formado en la fila para abordar el vuelo, le dicen, a ver, ¿quién quiere ser piloto? ¿Quién se quiere inscribir para que sea piloto? Y los demás voten si le ven figura de piloto. Entonces, bueno, tú pásale y tú piloteas. O del médico. A ver, ¿quién de los pacientes que está aquí reunido quisiera operar del corazón a este otro paciente? A ver, voten por el que ustedes crean que tiene la capacidad o que podría tener la capacidad. Así es. Así pasó con esta elección. Luego tienen encima estos nuevos juzgadores a un tribunal de disciplina judicial y a una legislación que los obliga a que en 6 meses deben sacar todos los asuntos. Imposible. Eso va a ser imposible de cumplir. Imposible, definitivamente va a ser una situación que va a dar una celeridad aparentemente a las cuestiones de justicia, pero una incapacidad para poder analizar constancias procesales. Hay expedientes, hay tomos en diversos juzgados que pasan de los 40 tomos, o sea, estamos hablando de más de 30,000 hojas. Se tienen que analizar. Un juez no solamente debe parecer ser juez, sino debe ser juez con los conocimientos que tiene que adquirir desde que está en las aulas universitarias, los ingresos a los tribunales de impartición de justicia, de meritorios, de actuarios, de secretarios, de seguir toda una carrera para que se vaya compenetrando de todas las situaciones que están o que se pueden, que lo pueden llevar a emitir unas resoluciones adecuadas. Justas, sobre todo justas y gratuitas, porque muchas veces estamos viendo mira, no vayamos más lejos. Para todos estos que fueron seleccionados, muchos de ellos les costó mucho dinero el poder hacer sus campañas, ya sea en redes sociales, ya sea como se hayan hecho. Algunas campañas, si ya se ha detectado, fueron pagadas por el narco, porque obviamente al narco, al poder oculto del cuarto poder quizás que está haciendo
la desgracia de México, pues le interesa tener jueces afines. Entonces, obviamente, invirtieron cantidades de dinero y seleccionaron a las gentes que van a poder servir a sus intereses. Los partidos políticos igual, todos, no voy a hablar exclusivamente de Morena, todos los partidos políticos quisieron seleccionar a la gente idónea con sus pensamientos, con su forma de ser. Un juez debe estar totalmente separado de esas situaciones, separado de todo lo que es una injerencia de carácter político, de lo que es una injerencia de cualquier tipo, no solamente de carácter político, porque esa capacidad para ser juez es la que le va a permitir ser justo, emitir las resoluciones conforme a las constancias procesales, no conforme al capricho de las autoridades que le están ordenando, no conforme al capricho de los superiores jerárquicos que se ha dado mucho o de los poderes fácticos, como o de los poderes fácticos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si se quieren verdaderamente cambiar las situaciones, las cosas de justicia en México, se tiene que hacer una revolución dentro de la propia justicia, pero una revolución que por principio de cuentas extermine la corrupción en el ámbito de procuración e impartición de justicia. Oye, pero ¿no crees que esta corrupción inicia desde el momento en el que una policía que no está capacitada detiene a una persona y le inventa un cargo? Okay, obviamente. Y luego lo lleva ante un ministerio público que tiene, así como el juzgado, un altero de expedientes. Y la impreparación para poder investigar. Y además no tiene ni personal, ni presupuesto, ni recursos para hacer una investigación. Y entonces, pues de acuerdo a cómo se arregle, judicializa o no judicializa el caso. Ahí comenzó la corrupción, desde el policía, luego el Ministerio Público, los fiscales. La corrupción, independientemente tiene muchas aristas, pero la corrupción se inicia efectivamente, como bien lo refieres, en la fabricación de inocentes, porque le conviene al Estado o a determinadas autoridades tener estadísticas de que está combatiendo el delito, cuando esa estadística es falsa. Mira, hay fiscalías, y esto está perfectamente detectado, entre ellas la Fiscalía del Estado de México, que se ha caracterizado por fabricar pruebas para implicar a gente inocente en delitos graves como son el secuestro, como es la privación, como es el homicidio, y fabrican de tal forma las pruebas que un ministerio público que sea impreparado o que tenga una carga de trabajo no se percata de que está esa policía rompiendo la buena fe que debe de prevalecer en la institución de procuración de justicia, y va a seguir con esos argumentos que el policía le manejó por intereses obviamente económicos, de corrupción, por intereses de muchas circunstancias. Pero vayamos al caso, fabrica la prueba, fabrica la acusación el policía y la da por válida el Ministerio Público e integra la carpeta para judicializar. Aquí viene otro error, y esto es notable porque muchos son jueces verdaderamente que tienen buena experiencia, buena capacidad, pero el expediente que le están remitiendo, pues da para decretar esa vinculación a proceso. Y muchas veces va a decir, bueno, pues se le va a respetar la presunción de inocencia, pero demuestra que eres inocente dentro del proceso. Y se ha demostrado, los abogados de toda la República han llegado a demostrar esa fabricación. Pero ¿qué necesidad hay de privarle de la libertad a una persona inocente nada más para quedar bien con una estadística? Eso es absurdo, eso es absurdo. Tú que eres, que trabajas yendo a los tribunales y a las fiscalías, nos han dicho que hay en esta lucha de la actual administración de la señora Sheinbaum 21,000 detenidos por el narcotráfico. Uh-huh. ¿Hay capacidad para procesarlos? No, definitivamente no hay la capacidad. ¿Hay un sistema penitenciario ni hay el sistema adecuado para hacer esto? Otra mentira. No. Eso definitivamente no es. Beto, si me permites, hacemos una pequeña pausa. Por favor. Enseguida volvemos. No se vaya, está muy sabrosa la plática.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en MXN Televisión. De verdad, es muy importante que nos acompañe porque nos da la fuerza y nos da el valor que decía el licenciado Bullrich para seguir hablando con lo que usted merece, con la verdad. Licenciado Bullrich, hablamos mucho de estadísticas, como lo mencionaba usted hace un momento, pero estas estadísticas están tergiversadas la mayor parte de las veces. Nos dicen que se reducen los homicidios, nos dicen que reducen el número de homicidios, que hay muchos detenidos, que se destruyen miles, cientos de laboratorios de fentanilo, de los que no había, según López Obrador. Pero la percepción de la población sigue siendo, hay una inmensa inseguridad. A diario nos enteramos de que hay casi un centenar de homicidios en nuestro país. Hay masacres. Y no hay que reírse de ellas como lo hizo el señor López Obrador. Hay masacres, hay una enorme cantidad de infantes que han perdido la vida en tiroteos cruzados. Y nos dicen que vamos bien, que la justicia, que la procuración de justicia
y la seguridad están mejor que nunca. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a esas mentiras? Desgraciadamente, los abogados no nos acostumbramos. Por principio de cuenta, los abogados percibimos día a día cuál es la realidad. Y la realidad no nos las dan las estadísticas, nos las da verdaderamente la percepción de la gente que como víctima padece toda la serie de injusticias, toda la serie de arbitrariedades, toda la serie de negociaciones que utiliza el Estado para afectar a esa situación de justicia. Entonces, quienes vivimos y quienes estamos en el medio de la justicia, nos damos cuenta que estas percepciones de seguridad son irreales, porque la verdad es que lo estamos viviendo en el estado de Sinaloa. Llevamos 9 meses donde hay una inseguridad total, absoluta, y el gobernador sale a decir que todo está controlado. Pues todo está controlado, no es cierto. Sí, pero sí está controlado, pero por los delincuentes. Por los delincuentes, efectivamente, porque ya son los que están dirigiendo la seguridad del Estado. Habría que recordar lo que dijo aquel general que estaba encargado de la seguridad y de las fuerzas federales en la entidad. General Leaño me parece que se apellida. Que no dependía de las fuerzas federales el que estas refriegas concluyeran, sino que cuando los delincuentes quisieran... Se arreglaran, Sí, y no se han arreglado. Y no se van a arreglar jamás mientras el Estado no utilice la ley para poder sancionar esas conductas de impunidad que se han dado hasta la fecha del día de hoy. Pero es que la ley no se obedece. Mire, por ejemplo, abogado, 2 semanas padecimos en la Ciudad de México un caos tremendo generado por manifestantes en todo su derecho que estaban planteando exigencias a la presidencia de la República de cumplimiento de una de sus promesas de campaña, derogar una ley que afecta a los intereses de este gremio. Y la señora decía en todas sus conferencias matutinas, que yo llamo mentiñeras, porque no es mañaneras del pueblo, son mentiras para los ñeros, que no quería reprimir, que no iba a reprimir. No le pedíamos nadie de los que padecimos las consecuencias de estos bloqueos, de estos paros, de estas ocupaciones de calles, de avenidas primarias, no le pedíamos que reprimiera, pedíamos que contuviera, que está facultado para eso el gobierno federal y el gobierno local. Pero ni eso, ni los reglamentos obedecen. Menos las leyes, ni la mucho menos la Constitución. Política. Todos nosotros como mexicanos tenemos el sagrado derecho de inconformarnos. Pero si nos inconformáramos conforme las exigencias de nuestra Constitución política, ese caos a que haces referencia jamás existiría. La Constitución política nos da un derecho de petición a todos los gobernados, a los maestros, a todos los gobernados, que es el derecho de petición. Si se canalizara verdaderamente este derecho de petición, como lo ordena la Constitución, se evitaría una serie de problemas. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero, que la autoridad, que el Ejecutivo, que el Legislativo o que el Poder Judicial en su momento, conforme esa petición que formule el pueblo, la resuelva perfectamente conforme a derecho y debidamente fundada y motivada. Entonces, ¿por qué el Estado no lo efectúa? Porque muchas veces tiene intereses antagónicos con la petición que le están haciendo y salen con cuestiones de violación al Estado de Derecho, violación a la seguridad nacional o violación de otro tipo. ¿Por qué? Porque esa petición no le conviene al Estado resolverle conforme estricto derecho. Si se reprimieran, que no se permitieran primero ese tipo de manifestaciones. Todos tenemos también el sagrado derecho de libertad de expresión, pero esa expresión la podemos canalizar conforme los lineamientos del artículo 8º constitucional. Entonces, ¿por qué hacer no solamente este tipo de circunstancias, todo lo que sucede y que trae como consecuencia la afectación a la mayoría de ciudadanos, a la mayoría del pueblo? Entonces no sabe el Estado poner en una balanza, equilibrar esa balanza para resolver las peticiones conforme a derecho y evitar ese tipo de situaciones. Que las libertades de uno no afecten los derechos de los otros. Eso sería lo ideal. Pero en fin.
Estamos viviendo en una época donde las ocurrencias prevalecen y las ocurrencias sobresalen sobre todo sobre situaciones de justicia. Y las ocurrencias vengativas además, ¿no? Y las malas políticas. Esa política que yo califico como de abrazos y besos a la delincuencia, fue la política más absurda que puede un presidente constitucional seleccionar para llegar a triunfar como buen estadista, que no lo fue. Es que también tienen derechos humanos los delincuentes. No, es que aquí hay una situación que hay una poca evaluación de cuáles son los verdaderos derechos humanos. Creo que los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos, pero hay derechos humanos que se deben de privilegiar. El derecho humano, por ejemplo, de las víctimas, ese derecho humano está muy por encima sobre el derecho que puedan tener los delincuentes. El derecho a la vida. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, el derecho a la paz. Mientras estemos dando esa jerarquía al derecho del delincuente, pues estamos fregados. Hay policías que cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el doctor Jorge Carpizo, que dejaron de intervenir y ellos podían estar viendo que estuvieran masacrando a alguien. ¿Por qué? Porque si intervenían, falta de respeto a los derechos humanos. Al delincuente muchas veces se le tiene que combatir con base en la ley y con base en virilidad. Porque un delincuente no se va a subir a la patrulla. Súbase usted, por favor, a la patrulla. Tenga la bondad de subirse, porque está usted acusado de secuestros. Muchas veces el policía tiene que llegar a emplear la energía para que prevalezca la ley. El uso legítimo de la fuerza. Nada más con eso. Pero a derechos humanos le parece mal que se utilice ese uso legítimo de la fuerza. Y empiezan a perseguir a los policías. Ahí está el caso de la recomendación 3 que se dio en la Comisión de Derechos Humanos. La primera, hubo un comandante de la Judicial Federal que sí dio la orden que fueran por unos delincuentes. Y les dijo, les van a disparar, pero si ustedes también disparan, pero ustedes con mejor puntería. Palabras más, palabras menos. Y efectivamente los recibieron y mataron 1 o 2 policías. Y reaccionó la policía. Pues no tenía por qué reaccionar. Los hubiera invitado a subir a las patrullas. Pues cómo, Diego. Pero bueno. Sí, México es surrealista, ¿verdad? Totalmente. Y lástima porque a mí en lo personal me tocó vivir una época donde prevalecía la justicia, donde había honradez en los ministerios públicos, en los jueces, en los magistrados, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desgraciadamente todo esto se descompuso de manera horrible. Y ahora, ¿qué es lo que va a las generaciones que vienen con esos jueces de elección por selección o de selección por elección? Yo creo que ahí comenzó la trampa, ¿no? Porque nos dijeron que si el pueblo elegía a los jueces, se acabaría la corrupción en el Poder Judicial. Uh-huh. Pero tenemos una larga historia, muchos sexenios y trienios, votando por políticos. Hemos elegido corruptos. Totalmente. O sea, al elegir no se limpia a una persona. Si es corrupto, seguirá siendo corrupto aunque haya sido electo. Y creo que va a pasar lo mismo con los que han sido electos, como bien dice el licenciado, selectos y electos. Sí. Porque, pues si ya vienen con corrupción, pues seguirán actuando con corrupción. Así es. Y eso nos lo vendieron y la gente lo repite. Pues es que hay que votar por ellos para que se acabe la corrupción. Pues hemos votado toda la vida y nos han resultado todos corruptos. Por desgracia, la corrupción es una fuente de ingresos, inclusive para el Estado, para pago de campañas políticas, porque claro, se ha detectado toda esta situación, y al Estado no le conviene cerrar esa llave de corrupción. Anteriormente en la Fiscalía de Ulises Lara, cuando estaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, él hacía la referencia, este asunto es de prove quería decir de provecho económico. Y entonces cuando él o las gentes allegadas a él podían obtener provechos económicos, la justicia salía inmediatamente del recinto de procuración de justicia. No existió
más bien la justicia en esa época, ¿no? Ahora se está queriendo reformar, pero ¿cómo se va a reformar? Y por muy buenas ganas que tenga, por muy buena fe que tenga, por muy buen deseo que tenga la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México de reformar las situaciones de justicia, si dentro de la misma Fiscalía, dentro de sus mismas dentro de la misma institución, existen personas que siguen causando o llevando actos de corrupción. Entonces, por mucha imagen que quiera tener, por buen manejo de la Procuración de Justicia que pueda tener, no lo va a obtener. Seguido recibo denuncias de agentes judiciales de la Procuraduría Capitalina, o de la Fiscalía Capitalina, perdón, en donde acusan a su comandante de que a cambio de cierta cantidad les puede dar una patrulla, y de que ya teniendo la patrulla, pues ellos tienen que hacerse cargo del mantenimiento del vehículo, gasolina, de comprar las llantas, de la gasolina, etcétera, porque lo que estaba destinado oficialmente para eso se lo embolsan los altos mandos y sus superiores. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué va a vivir ese policía? Con un sueldo raquítico que además tiene que pagar el mantenimiento y tiene que entrar con la cuota al jefe. Pues por mucha honestidad que quiera tener el policía, pues se va a ver cotado para hacer. Tiene que extorsionar para poder sacar cuando menos la cuota del jefe y el mantenimiento del vehículo. Y hay lo que sobre, pues para llevarlo a la casa. Y los policías honestos, los que se niegan a esa situación, pues no pasan de estar cuidando puertas y ventanas, porque no les dan la oportunidad de salir a combatir la delincuencia. Así es. Conozco varios casos. Así es. Licenciado Bullrich, como siempre es un placer platicar con usted. Al contrario, Francisco. Contigo, con usted. Sabes que hay un afecto lo sé, fraterno. Lo sé, y lo cual agradezco, reconozco, y esto es inquebrantable. Y la norma debería ser que le hablara de usted al licenciado Bullrich, porque así debe ser en las entrevistas, pero lo tengo tanto aprecio, tanto afecto y tanto respeto sobre todo, que hasta me permito tutearlo. A usted no. A usted lo invito para que la semana próxima también nos acompañe, con todo respeto, en otro índice flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.